Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, que, a ver, le voy a preguntar, ¿del Bolívar o del Strong, el defensor del pueblo? Wow, del clásico paceño. No les voy a contar lo que me dijo, no les voy a contar, secreto. No, pero bueno, felices porque Bolivia es el tigre ahorita. Así es lindo ver estas alegrías de nuestro fútbol y siempre apostar, trabajar por divisiones menores es el gran desafío. Bueno, defensor, cambiando de tema, algo que no es tan agradable es lo que está pasando todavía con una acción presentada por la Defensoría, esta acción popular con el conflicto de los médicos. ¿Cómo va esto? ¿Va avanzando? ¿En qué proceso está? Están en estos trámites de admisión. Esto es importante que pueda ser superado e ingresar al fondo. Acá se tiene el gran desafío que ya ha sido superado por Colombia. Temáticas como estas que atingen al derecho a la salud y a la vida están prohibidas de ser afectadas como movilizaciones y que se pueda perjudicar la población con la suspensión de estos servicios. Así que ahora el trabajo para las autoridades del órgano judicial en sentido de ingresar al fondo de la causa, y esto será un hito histórico en la jurisprudencia boliviana. Ahora, la otra vez que nos visitaba también hablábamos de la posibilidad de que esta acción pueda ser utilizada también con otros sectores. Había muchos pedidos del sector de los choferes que es importante resaltar que han suspendido la medida de presión anunciada para mañana y pasado porque van a dialogar con la alcaldía. Pero el pedido y la presión fue con el defensor, decía, ¿y por qué los choferes no? Así es. Puntualizando en el caso de los médicos, estamos hablando de los más altos valores que tienen todas las sociedades, la vida y la salud de las personas. En este otro caso, de hecho, son bienes a ser también tutelados. Paradójicamente, en esta materia de paros que afectan al transporte, los bloqueos de caminos, existen tipos penales que se aplican, y cuando se hace un paro médico no hay una figura penal para frenar este tipo de actos. Es importante ver y generar conciencia en los agentes políticos, de manera que las medidas de presión que afectan a terceros sean de veras excepcionales y no simples reglas que se las aplica indiscriminadamente afectando a la población. Y acá hay que ver en autocrítica, medidas como estas son rechazadas por la población. Vemos un rechazo total de las personas cuando se habla de hacer paro de transportes, bloqueos de caminos, y de igual manera los hermanos médicos tienen que hacer una reflexión y ver que la sociedad no puede estar contenta y las autoridades no pueden estar de brazos cruzados cuando se habla de un paro en materia de salud. Y este año ya hemos tenido muchos paros de salud, y del último reporte que tuvimos del paro de salud de 48 horas se sacó un dato que hacía cuenta de que 5,000 personas aproximadamente fueron perjudicadas. Bueno, es una cifra importante. Ahora, no sé si estoy entendiendo mal, defensor, pero sí se puede dar una acción popular para los médicos, pero no así, por ejemplo, para los choferes u otro tipo de bloqueos. Hay que ir analizando de acuerdo a las condiciones de cada uno de los casos. En este caso, el paro médico está a nivel nacional e inclusive afectó al sector privado. Era una medida muy gravosa para la población, e inclusive se estuvo hablando de que esto sea indefinido. Aún se habla en ciertos niveles de esta medida, y un paro en materia de salud con ese carácter indefinido es un olvido total del mandato hipocrático que tienen los hermanos médicos. Uno, cuando estudia medicina, precisamente es en ese mandato de ayudar en la salud al prójimo, y por análisis financieros, administrativos, determinar el paro en materia de salud es atentar contra la salud de las personas. ¿Hay alguna posibilidad de un acercamiento entre la Defensoría y el Colegio Médico para que se pueda paralizar esta acción popular? Más importante sería que los médicos, si tienen una cuestión a estos 3 decretos supremos, interpongan
medida de rigor, esto es interponer un recurso constitucional sobre la inconstitucionalidad. Se ve que, que esto no se lo hace, que se persuade, se lleva a mesa de diálogo un tema que no depende de una ministra y con esto tratar más bien de defender ciertos privilegios, como es el de recibir un ingreso de 50 bolivianos por un papel membretado. Esto ya ha sido superado por los colegios de abogados, por ejemplo, que antes cobraban por un timbre que iba en cada memorial. Y esto ya ha sido también retirado en pos de dar un servicio con gratuidad en materia de justicia por parte del Estado. Y acá hablamos de que un contenido, un documento que hace a la salud de una persona también por el uso de papel membretado no tenga un costo. Así que es necesario ir avanzando. Tenemos las autoridades de fiscalización y control en los temas de bancos y entidades financieras, en materia de teletransportes y telecomunicaciones, y no ha habido un corte de servicios cuando se han planteado estas instituciones o estas instancias. Tendrían los médicos que reflexionar sobre estos sus planteamientos en el mandato que tienen de cuidar la salud de las personas. Ya el defensor nos había explicado cuál es este procedimiento y el por qué se había establecido una audiencia. Defensor, nosotros ya lo habíamos adelantado hace varias semanas. Así es. Sin embargo, siempre vamos a poder ver que múltiples alternativas se van presentando. Hoy se hizo revelación de que había un diálogo y en esto hay que ver la buena fe de los abogados cuando se reúnen con el Ministerio Público y pueden conversar sobre las diferentes posibilidades. Esto no es ningún reconocimiento de culpa. Así que no se va a poder considerar que una sujeción a un procedimiento abreviado que implica el reconocimiento de una culpa que no se tiene sea una posibilidad admisible desde el punto de vista de la responsabilidad. O sea, lo que nos está pidiendo la Fiscalía es acepten que cometieron el delito y se van. Así es, al costo moral que implica reconocer una culpa cuando uno es inocente. Y en esto se tiene la defensa material, que es la voluntad de la persona, que puede estar por encima de la defensa técnica. El abogado le puede decir, pero tú eres inocente, ¿cómo podemos hacer esto? Y la persona asume, yo me quiero ir. Entonces, esa diatriba se va a dar en este punto que plantea Chile. Sin embargo, hay otras alternativas que son mejores. Ahora, defensor, ¿podría darse que en algún momento esta decisión esté en manos de los 9 detenidos? Efectivamente, por como ha salido la noticia y todo lo que se tiene que informar a los 9 bolivianos, ellos van a tener que manifestar a los abogados qué es lo que piensan sobre este punto. Sin embargo, hay que seguir instando a las autoridades chilenas a poder considerar otras alternativas. Esto como una situación que interesa a ambos países. Es un conflicto en el que hay dos posiciones totalmente diferentes, pero que por el deber también que tenemos con nuestros pueblos de apuntar a un futuro juntos, resolver este problema, velando porque los 9 bolivianos retornen a Bolivia sin que ningún país salga afectado y sobre todo los 9 bolivianos no salgan afectados. Y la mejor alternativa era una suspensión condicional del proceso, donde no había culpa, el proceso concluía, se emitían los mandamientos de libertad, se conducía a los bolivianos a la frontera. Y otra podría ser la amnistía, que es el olvido del proceso, amnistía de amnesia, y el proceso concluye, y esto como un acto de las autoridades del Estado chileno, que ya no serían el estamento judicial
o del Ministerio Público, sino las autoridades políticas. ¿Le dieron la visa, defensor? Sí, la concedieron el viernes. Nos habían anunciado que esto se resolvería hasta el lunes, pero ya el viernes pasado se tuvo la noticia. Sin embargo... ¿Usted va a utilizar esa visa para irlos a visitar en estos días, tal vez? Sí, se vence en mayo esta visa, que es temporal. Y lo que estamos viendo es de coordinar con el director nacional de la Defensa Pública de Bolivia para ver cómo podemos apoyar. Lo otro, visitar a los hermanos. Y en esto seguramente estaremos conversando con el consulado boliviano en Chile y los familiares para poder coordinar y hacer esto de manera conjunta en lo posible. Lo que entiendo, y si me equivoco le pido que me corrija, es que esta decisión de aceptar o no un proceso abreviado tiene que ser analizada con los detenidos, con sus familias y por el Estado boliviano, porque implicaría la imagen de un país. Es así. Sin embargo, la defensa material, el criterio de la persona que es la que asume la responsabilidad o también puede acceder a la libertad, es la que se superpone a lo demás. Qué difícil decisión, qué difícil decisión. Con razón el ministro decía, estamos analizando lo que va a suceder, pero ya no puede ir, pues ya le negaron la visa. O sea, ¿podría pedirla otra vez el ministro o significa que ya no puede pedirla más? Habría que siempre esperar que esto pueda ser revertido. Se ha hecho una representación sobre esta negación y, de hecho, por tratarse de la cabeza del sector justicia del país y tratarse de un tema de justicia, esto podría ser reconsiderado.